vez nos pusimos a pensar en lo rodeados que estamos de gases? O sea, el aire mismo que respiramos, ¿no? Totalmente. O el gas de la cocina, el vapor de agua. Claro, o inflar un globo, o cuando dan la presión atmosférica en el pronóstico del tiempo. Están por todos lados, pero como que no los vemos. Exacto. Y pensar que ya en el siglo XVII, gente como Robert Boyle intentaba entender eso que llamaba la elasticidad del aire. Sin la tecnología de hoy. ¡Impresionante! Bueno, justamente de eso vamos a charlar hoy. Queremos hacer una exploración a fondo del estado gaseoso. Ajá. Vamos a ver sus características y, sobre todo, nos vamos a meter con un modelo que es súper importante para entenderlos. El famoso modelo del gas ideal. Un modelo clave, sí señor. Y para esto nos basamos en material de estudio de química, como guías del ciclo de nivelación de ciencias químicas de la UNC. Así que, bueno, listos para entender este estado de la materia. Perfecto. La idea hoy es, primero, identificar bien las variables que necesitamos para describir un gas. Hablamos de presión, volumen, temperatura y la cantidad de gas que tenemos. Las 4 variables de estado, ¿no? Esas mismas. Y después, ver cómo se relacionan entre sí según las leyes que descubrieron experimentalmente Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, gente muy observadora. Como piezas de un rompecabezas. Tal cual. Y el gran final es juntar todo eso en la ecuación general de los gases ideales, la famosa PV igual a nRT. Vamos a ver por qué, aunque es una simplificación, es tan, pero tan útil en ciencia. Genial. Entonces, arranquemos por lo más obvio, lo que vemos. Si pienso en un gas, pienso en algo que no tiene forma definida, ¿cierto? Cierto. Si abrís un perfume, al rato huele en toda la habitación. Se expande. Ocupa todo el volumen disponible. Esa es una característica fundamental. Y también que se pueden comprimir mucho. Como cuando inflas la rueda de la bici y metes un montón de aire en un espacio chiquito. No es como intentar apretar agua. Exactamente. Esas son las propiedades macroscópicas. Sin forma ni volumen propios, adoptan los del recipiente, son muy compresibles y se expanden fácilmente. Muy distintos a los sólidos, con forma y volumen fijos, o a los líquidos, que tienen volumen fijo pero adoptan la forma del recipiente. Ok, eso es lo que vemos. Pero ¿qué pasa a nivel microscópico? ¿Qué hay adentro de ese globo o de esa habitación? Ahí entra la teoría, el modelo cinético molecular. Imagínate un montón de partículas diminutas, átomos o moléculas, pero que están lejísimas unas de otras, comparado con su tamaño. Mucho espacio vacío entre ellas. Muchísimo. Y no están quietas, ¿eh? Están en constante movimiento, rapidísimo, caótico, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente todo el tiempo. Van en línea recta hasta que, ¡pum!, chocan. Y esos choques contra las paredes, eso es la presión. Exactamente. La presión que medimos es el resultado de todos esos miles de millones de choques constantes de las partículas contra la superficie interna del recipiente. Tiene sentido. ¿Y la temperatura? ¿Qué rol juega en ese baile de partículas? Es fundamental. La temperatura a nivel molecular es una medida de la energía cinética promedio de esas partículas, o sea, de qué tan rápido se mueven en promedio. Más temperatura. Más rápido se mueven, más energía tienen. Es lo que llamamos agitación molecular. Más agitación a mayor temperatura. Y eso, claro, afecta cuánto chocan y con qué fuerza, impactando la presión y el volumen. Bien. Entonces, para describir cómo está un gas, necesitamos medir esas propiedades que mencionaste, las 4 variables clave. Las repasamos una por una. Dale. Son las variables de estado. Primero, la presión, P. Como dijimos, es la fuerza de los choques por unidad de área de la pared del recipiente. Y se mide en, escucho, atmósferas, pascales, a veces milímetros de mercurio. Exacto. Hay varias unidades. La atmósfera ATM se usa mucho. Es como la presión normal del aire al nivel del mar. El sistema internacional prefiere el pascal, Pa. Y los milímetros de mercurio, mmg, o torr, vienen del experimento de Torricelli con su barómetro de mercurio. Para medirla en el laboratorio usamos manómetros. Entendido. Presión, choques. Segunda variable. Volumen, V. Simplemente el espacio que ocupa el gas. Como se expanden, básicamente es el volumen del recipiente que lo contiene. Lo medimos en litros L, mililitros ml o en LSI metros cúbicos m cúbicos. Fácil. El espacio disponible. Tercera. Temperatura, T.
Ya dijimos, mide la energía cinética promedio, la agitación. Lo que medimos con un termómetro. Pero acá, ojo, un punto crucial para todo lo que sigue. En las leyes de gases y en la ecuación ideal, la temperatura siempre tiene que estar en la escala absoluta, en Kelvin, K. ¿Por qué Kelvin sí o sí? ¿Nos sirve Celsius? No directamente en las fórmulas principales. La escala Kelvin empieza en el cero absoluto, 0K, la temperatura teórica donde no habría movimiento molecular. No tiene valores negativos. Las escalas Celsius o Fahrenheit tienen ceros arbitrarios. Usar Kelvin asegura que las relaciones de proporcionalidad directa funcionen. Por ejemplo, duplicar de 10 grados Celsius a 20 grados Celsius no duplica la energía, pero duplicar de 200K a 400K sí lo hace. Ah, claro. Es una escala ligada a la energía misma del movimiento. ¿Y cómo paso de Celsius a Kelvin? Súper fácil. T en Kelvin es igual a T en Celsius más 273.15. Siempre sumar 273.15. Anotado. Kelvin es la clave para la temperatura. ¿Y la cuarta variable? La cantidad de sustancia N, o sea, cuántas partículas de gas tenemos. Pero como son muchísimas, no las contamos de a una. Usamos el mol. Un mol siempre tiene el mismo número enorme de partículas, el número de Avogadro, que es más o menos 6.022 por 10 a la 23 partículas. Así que N nos dice cuántos moles hay. Perfecto. Presión, P, volumen, V, temperatura T en Kelvin y cantidad N en moles. Esas son nuestras herramientas. Ahora, mencionaste que hubo científicos que empezaron a ver cómo se relacionaban estas cosas. ¿Cómo fue eso? Fue un camino fascinante, la verdad. Arrancó fuerte en el siglo XVII con Robert Boyle. Él usaba unos tubos de vidrio en forma de J. Metía mercurio para atrapar aire y veía cómo cambiaba el volumen del aire al agregar más mercurio, o sea, al aumentar la presión. Y medía todo con cuidado. Fue de los primeros en medir en vez de solo describir, ¿no? Exacto. Aplicó la medición cuantitativa sistemática a los aires. Después, en el siglo XVIII, hubo como una explosión de descubrimientos. Joseph Black mostró que un gas como el CO2 podía estar fijo en un sólido. Que no eran solo aire. Claro. Priestley aisló un montón de gases distintos, incluido el oxígeno. Y luego llegó Lavoisier. El padre de la química moderna, le dicen. ¿Qué hizo él de tan importante para los gases? Lavoisier fue clave por su insistencia en la medición precisa, sobre todo usando la balanza. Demostró que la masa se conserva en las reacciones, explicó que quemar algo es combinarlo con oxígeno, chao teoría del flogisto, y analizó de qué estaba hecho el aire. Su rigor cuantitativo fue lo que permitió pasar de ideas vagas a leyes matemáticas. O sea, medir bien fue el salto clave. Totalmente. Mejorar las herramientas y ser sistemático permitió encontrar las reglas del juego de lo invisible. Bueno, metámosle mano a esas reglas, a esas leyes experimentales. Son como las pistas que encontraron estos científicos, ¿no? Exacto. La primera suele ser la ley de Boyle-Mariotte. Boyle en Inglaterra, Mariotte en Francia, por separado. Estudiaron qué pasa entre presión y volumen si mantienes constante la cantidad de gas N y la temperatura T. Y encontraron lo que decíamos de apretar el globo, ¿verdad? Si apretas más. Se achica. Descubrieron que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Doble presión, mitad de volumen. Triple presión, un tercio del volumen. La fórmula es P por V es constante. O P1V1 igual a P2V2 si comparas dos momentos. Tiene lógica. Si las apretas más, ocupan menos espacio. ¿Y después? ¿Qué pasa si cambiamos la temperatura? Ahí entran Sharks Charles y Joseph Louis Gale Usack. Ellos vieron cómo cambiaba el volumen con la temperatura, pero manteniendo fija la presión P y la cantidad de gas, N. Es la ley de Charles. Y me imagino que si calientas algo, se agranda. Correcto. Encontraron que el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a la temperatura en Kelvin. Doble temperatura Kelvin, doble volumen, si P y N no cambian. La relación es V sobre T es constante. O V1T1 igual a V2T2. Como un globo aerostático, ¿no? Calentas el aire. Y se expande, aumenta el volumen, se hace menos denso y sube. La presión adentro y afuera se mantiene más o menos igual. Bien, ya tenemos P con V inversa y V con T directa. Nos falta P con T, supongo. Esa es la ley de Gay-Lussac. Él investigó la relación presión-temperatura, pero ahora manteniendo constantes el volumen, V, y la cantidad de gas N. Y encontró otra relación directa.
La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, si calentas gas en un frasco cerrado. Explota. Exacto. Por eso las advertencias en los aerosoles. Si calientas un gas en un volumen fijo, las partículas se mueven más rápido, chocan más seguido y más fuerte contra las paredes. La presión aumenta. P sobre T es constante. O P1T1 igual a P2T2. Clarísimo. Boyle, PV inversa. Charles, BT directa. Gay-Lussac, PT directa. Pero nos falta meter la cantidad de gas, la N. Avogadro. Su idea se convirtió en la ley de Avogadro. Él propuso que, si mantenés constantes la presión y la temperatura, P y T fijas, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de moles. O sea, más moles, más volumen. Doble de moles, doble de volumen. V sobre N es constante entonces. V1N1 igual a V2N2. Exactamente. Suena lógico, pero ¿cuál fue la gran idea detrás de eso? La idea revolucionaria, conocida como el principio de Avogadro, es esta. Si tenés volúmenes iguales de gases diferentes, medidos a la misma presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. ¿Cómo? ¿Da lo igual si es helio o dióxido de carbono? Da lo mismo. Si tenés 1 litro de helio y 1 litro de CO2 a la misma P y T, tienen la misma cantidad de partículas, el mismo número de moles. Esto fue importantísimo para poder calcular masas molares y entender las fórmulas químicas, un salto conceptual enorme. ¡Wow! Eso sí que cambia las cosas. Ahora, volviendo a las partículas que chocan, ¿podemos explicar estas leyes desde ahí? ¿Por qué P y V son inversas, por ejemplo? Sí, claro. El modelo cinético lo explica bien. Ley de Boyle, P1V1 igual a P2V2. Si achicas el volumen, V baja. Las partículas tienen menos recorrido antes de chocar con la pared. Chocan más seguido. Por eso la presión P sube. Tiene sentido. ¿Y la de Charles? ¿VT igual a constante? Si subís la temperatura, T sube. Las partículas van más rápido. Para que la presión P se mantenga constante, necesitan más espacio para moverse y que los choques no aumenten tanto. Por eso el volumen V se expande. Ajá. ¿Y Gay-Lussac? ¿PT igual a constante? Si calentás, T sube, pero el volumen V es fijo. Las partículas, al ir más rápido, chocan contra las paredes más fuerte y más seguido. Resultado, la presión P aumenta. ¿Y Avogadro? ¿VN igual a constante? Si metes más partículas, N sube, pero querés mantener la misma presión P y temperatura T, necesitas darles más espacio, V sube, para que no aumente la frecuencia de choques contra las paredes. Vale. Visto así cierra por todos lados. Pero tener 4 leyes separadas, aunque expliquen todo, parece, no sé, poco práctico. ¿No se puede juntar todo? Me suena que acá entra el famoso gas ideal. Justamente, acá es donde la cosa se pone más potente. Las leyes individuales están bárbaras, pero cada una funciona manteniendo dos cosas fijas. La genialidad fue unificarlas en una sola ecuación, la ecuación del gas ideal. Pero claro, para eso hay que definir qué es un gas ideal. ¿Un gas que cumple estas leyes a la perfección? Es un modelo, una idealización, un gas hipotético que cumpliría dos condiciones que los gases reales no cumplen al 100%. A ver. Primero, que las partículas en sí no ocupan volumen, son como puntos sin tamaño. Y segundo, que no hay fuerzas entre ellas, ni de atracción ni de repulsión, salvo en el momento justo del choque, que es elástico, o sea, no pierden energía. Suena muy ideal, como el nombre indica. Pero, ¿sirve de algo un modelo con suposiciones que sabemos que no son del todo verdad? Sirve muchísimo, porque resulta que en condiciones de baja presión, cuando las partículas están muy separadas y su volumen sí es casi despreciable comparado con el total, y a alta temperatura, cuando van tan rápido que las fuerzas entre ellas casi no importan, la mayoría de los gases reales se portan de forma muy parecida a un gas ideal. O sea que en muchas situaciones comunes la aproximación es buena. Es excelente en muchísimas situaciones prácticas. Por eso es tan útil. Bueno, aceptamos el modelo ideal por práctico. ¿Y cuál es la ecuación mágica que junta todo? Si combinas matemáticamente las proporcionalidades que vimos, B proporcional a 1P, a T y a N, llegas a la ecuación que las relaciona a las cuatro juntas. P por V igual a nRT. Esta es la ecuación de estado del gas ideal. P por V igual a N por R por T. ¿Y qué es R?
R es la constante universal de los gases. Es un número fijo que hace que la igualdad funcione, pero su valor depende de las unidades que uses para P, V, N y T. Ah, como una constante de ajuste. Algo así, pero fundamental. Un valor súper común en química, el que aparece en las fuentes, es R igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. atm.L.mol-1.K-1. O sea, si uso P en atmósferas, V en litros, N en moles y T sí o sí en Kelvin. Entonces usas R igual a 0.082 y la cuenta te da bien. La insistencia con Kelvin es por algo entonces. Y cuidado con las unidades. Fundamental. Si te dan la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, R tiene otro valor. Es 8.314 joules por mol Kelvin. Pero para los problemas típicos de química introductoria, el 0.082 va perfecto. Entendido. ¿Y para qué me sirve PV igual a NRT en la vida real? Más allá de que quede linda la fórmula. Es súper útil. Si conoces 3 de las 4 variables, P, V, N, T, podés calcular la que te falta. Esto es clave, por ejemplo, en estequiometría, o sea, en las reacciones químicas. A ver, ¿cómo? Imagínate que una reacción química produce un gas. Vos sabes cuántos moles, N, se deberían formar por la receta química, la estequiometría. Con PV igual a NRT, podés calcular qué volumen V va a ocupar ese gas si estás trabajando a cierta presión P y temperatura T en tu laboratorio. O al revés, si mido el volumen de gas que se produjo. Podés calcular cuántos moles se formaron realmente. Te conecta lo que medís, P, V, T, con la cantidad de sustancia, N. Un puente entre lo macro y lo micro. ¿Algún ejemplo más? Miles. ¿Quieres llenar un tanque de 10 litros V con helio hasta 2 atmósferas, P, a 25 grados centígrados, T, que pasas a Kelvin? Calculas N igual a PBRT y sabes cuántos moles de helio necesitas comprar o usar. Claro. O pensá en el airbag de un auto. Una reacción química rapidísima produce una cantidad N de gas calculada para inflar la bolsa a un volumen V y presión P seguros en milisegundos. Todo basado en estos principios. Ahí se ve la aplicación directa. En las guías también hablan de condiciones normales de presión y temperatura, CNPT. ¿Qué es eso? Es como un punto de referencia estándar para poder comparar gases distintos en las mismas condiciones. Esas condiciones, según las fuentes que usamos y que es lo más común, son presión P igual a 1 atmósfera y temperatura T igual a 0 grados Celsius, o sea, 273.15 Kelvin. ¿Y por qué es útil definir esas condiciones? ¿Pasa algo especial ahí? Sí, algo muy práctico. En esas condiciones exactas, una atmósfera y 273.15 K, resulta que un mol, N igual a 1, de cualquier gas ideal ocupa siempre el mismo volumen. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Lo podés calcular con PV igual a NRT. V igual a NRTP igual a un mol 0.082 atmósfera litro, mol menos 1, K menos 1, 273.15 K, 1 atmósfera. Y eso da aproximadamente 22.4 litros. 22.4 litros. O sea, un mol de cualquier gas ideal en CNPT ocupa 22.4 litros. Exacto, es el volumen molar normal. Un numerito muy útil para hacer conversiones rápidas si estás en CNPT. Buen dato ese. Pero no nos olvidemos que era un gas ideal. Dijimos que los reales no son exactamente así. ¿Cuándo empieza a fallar mucho el modelo PV igual a NRT? Falla, o mejor dicho, se desvía significativamente, cuando las condiciones hacen que las suposiciones del modelo ya no se cumplan tan bien, principalmente en 2 casos. ¿Cuáles? Altas presiones. Si apretás mucho el gas, las partículas están muy juntas. Ahí, el volumen de las partículas mismas ya no es despreciable comparado con el volumen total. La primera suposición, partículas puntuales, no va más. Y además, tan juntas, las fuerzas de atracción entre ellas, que ignoramos en la segunda suposición, empiezan a jugar un papel y hacen que la presión sea un poco menor a la esperada. O sea, a mucha presión, el gas real es menos ideal. Exacto. Y el otro caso es a bajas temperaturas. Si enfrías mucho el gas, las partículas van más despacio. Su energía cinética baja. Entonces las fuerzas de atracción, aunque débiles, se vuelven importantes comparadas con esa energía. Tienden a juntar a las partículas más de lo que haría un gas ideal. Y si enfrías suficiente, Se vuelve líquido.
algo que el modelo PV igual a nRT, que es solo para gases, no puede predecir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la ecuación a la basura? No, para nada. Hay que ser conscientes de dónde funciona bien y dónde empieza a desviarse. PV igual a nRT es una herramienta increíble por su simplicidad y porque funciona genial en un rango enorme de condiciones, las más comunes. Es la base, El punto de partida. el punto de partida fundamental. Para describir gases reales en condiciones extremas, muy alta P, muy baja T, existen ecuaciones más complejas, como la de Van der Waals, que meten correcciones para el volumen de las partículas y las fuerzas entre ellas. Pero esas ecuaciones más complejas se entienden a partir de la ideal. Bien, haciendo un resumen rápido, arrancamos viendo que los gases se expanden, se comprimen. Vimos que científicos como Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro encontraron leyes midiendo P, V, T y N, y que todo eso se une en el modelo del gas ideal y su ecuación PV igual a nRT, una herramienta potente aunque sea una simplificación. Exactamente. La idea central es esa. PV igual a nRT es un modelo súper elegante y útil. Conecta lo que medimos, P, V, T, N, con cómo imaginamos que se comportan las partículas. Y aunque tiene sus límites, nos da una base cuantitativa espectacular para trabajar con gases en muchísimas situaciones. Es un pilar de la fisicoquímica. Quedó clarísimo. Y, para dejar algo picando, si el modelo ideal falla porque ignora el tamaño de las partículas y las fuerzas entre ellas, ¿cómo se les ocurre que podríamos empezar a arreglar la ecuación PV es igual a nRT? ¿Cómo le agregaríamos términos para que tenga en cuenta que las moléculas sí ocupan un poquito de espacio y que sí se atraen un poquito entre ellas, sobre todo cuando están cerca o van despacio? Buena pregunta para pensar. Es el camino hacia modelos más reales, pero que siempre parten de esta base tan sólida que exploramos hoy.